de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera epístola de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, el escritor de esta epístola nos hace recordar al principio de otros libros, ¿no? Como por ejemplo el mismo libro del Evangelio de Juan, que ¿cómo comienza? En el principio era el verbo. Y también de alguna manera nos hace recordar al libro de Génesis, ¿no? ¿Qué dice el libro de Génesis? En el principio, amén. Y cuando leemos acá la palabra, lo que era desde el principio, podríamos hacer referencia a esto, ¿no? Al principio de todas las cosas, al principio de la creación misma. Sin embargo, ¿a qué se está refiriendo Juan cuando está hablando en esta carta en particular acerca de lo que era desde el principio? En el Evangelio, cuando él habla, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando del principio de todas las cosas. Sin embargo, cuando aquí está hablando lo que era desde el principio, se está refiriendo al momento que Jesús aparece aquí en la tierra y comienza a ejercer su ministerio. A ese principio se está refiriendo. ¿Y cómo entendemos esto? Bueno, luego en el mismo versículo dice: lo que hemos, ¿qué? Oído. Bueno, podríamos decir, pero esto pudo haberse referido a oír el mensaje del Antiguo Testamento y haciendo referencia también al principio de todas las cosas. Pero luego dice: lo que hemos, ¿qué? Visto. Ya no es algo que vio, sino algo que él vio. ¿Visto con qué? Con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado. O sea que no solamente ver así nomás, sino tener contemplación, es detenerse a mirar algo, ¿no? Y luego dice: y palparon nuestras manos. Está hablando, cuando miramos acá rápidamente, está haciendo referencia a varios de nuestros sentidos, ¿no? Los que nos comunican con el mundo físico. Oído, vista, tacto, ¿sí? Está haciendo referencia a sentidos que tiene nuestro cuerpo y nos comunican con el mundo físico, el mundo exterior, ¿verdad? Y no sé por qué tan específico en esto, porque lo que está hablando Juan acá es lo que hemos visto desde el principio. Está hablando acerca de ¿qué? ¿Qué dice luego? Tocante al verbo de vida, a la palabra de vida. Y acá sí tenemos que volver a Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando se refiere al verbo, a la palabra,
está refiriéndose a Cristo mismo, al Mesías. Y aquí también de la misma manera se está refiriendo al verbo de vida, a Cristo, ¿no? ¿Por qué estará haciendo este énfasis Juan en esta carta, donde dice lo que era desde el principio? Lo hemos, ¿cómo? Visto, lo hemos palpado, lo hemos oído, pero además es el verbo con mayúscula de vida. A veces no nos detenemos a interpretar la importancia que tienen los primeros versículos de unos libros. Fíjese cómo comienza, ¿no? Otras cartas comienzan con un saludo, ¿no? Aquí comienza directamente con una fundamentación acerca de una doctrina bíblica y cristiana que estaba en juego justamente en ese momento. La corriente de pensamiento, podríamos decir, ideológico, del gnosticismo, que de alguna manera lo que intenta es encontrar la verdad, pero fuera de la palabra de Dios. Había introducido ideas dentro de la iglesia de que Cristo sí era verdaderamente Dios, pero que no era verdaderamente humano. O sea que Él era como si fuera un ángel, como hay muchas partes de la Escritura que mencionan la aparición de ángeles y que los seres humanos no notaron la diferencia de que era otra persona, que era un ángel celestial, sino que era otro hombre, simplemente. Y estos sostenían de que era como si fuera un ángel, era algo celestial, pero no era humano. ¿Por qué tenían ese pensamiento? Porque sostenían en aquel tiempo que era inaceptable de ninguna manera que Dios o alguna deidad pueda habitar en el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Entonces decían, no, está bien, Jesús es Dios, pero no es hombre, no es un ser humano, es un ser celestial. Decían, bueno, pero están aceptando de que es Dios, ya está, ya alcanza. No. Primero, ¿por qué no alcanza? No alcanza porque la Biblia enseña otra cosa, porque la palabra de Dios enseña otra cosa. Ya ahí tendríamos un primer problema. Aparte, era necesario de que Jesús fuera hombre para representarnos. Si no, ¿de qué serviría que Él haya muerto en la cruz si no era hombre, verdaderamente hombre? Y Juan expresa de esta manera lo que era desde el principio. Lo que vimos, lo vimos, era de carne y hueso. Y además agrega, lo oímos, hablaba, lo escuchamos y lo tocamos. Diciendo, era de carne y hueso, no era un ángel. Tocante al verbo de vida. Dice luego, 2, porque la vida fue como manifestada y le hemos visto otra vez. Diciendo, sí, claro que es Dios, Él es la vida misma, Él es la fuente de toda vida, pero le hemos visto. Él caminó entre nosotros, comió con nosotros, conocemos a su familia, a sus hermanos. Fue manifestada y la hemos visto y testificamos.
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando cuando dice la vida? Está hablando de Cristo mismo, nuevamente. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y qué? Y la vida. Él es la vida. Él es el dador de la vida. Él es el que sustenta la vida, porque Él es Dios. Y dice, esa vida estaba ¿dónde? Con el Padre. Pero le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es lo maravilloso, que la vida misma se nos haya manifestado. ¿Qué significa que la vida se nos haya manifestado? Bueno, estudiamos en la escuela que es un ser vivo, tiene ciertas características, etcétera, etcétera. Pero Él está hablando de otra cosa. Está hablando que la fuente de toda vida se manifestó. La vida misma se manifestó. Está hablando, Dios mismo se hizo presente entre nosotros, el dador de la vida. ¿Y qué diferencia que hay? Cuando nosotros estudiamos y vemos el concepto de un ser vivo, bueno, algunos de los conceptos son, o las características son, que en algún momento, ¿qué? Nace. ¿Cómo sabemos? Nace, se desarrolla, intercambia con el ambiente, se reproduce y en algún momento muere. Ese es el concepto de vida que nosotros tenemos. Pero Juan está hablando de ¿qué? Que se le manifestó la vida misma. Dice, y anunciamos que la vida eterna. No hay final, no hay muerte. No hay. Es otra cosa, es totalmente superior. Porque Cristo mismo venció a la muerte por nosotros. A Él lo crucifican porque cargó ¿con qué? Con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestras iniquidades. Él las cargó en la cruz, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Porque la muerte misma no lo puede contener, porque Él es la vida. Y la vida se manifestó. Juan está diciendo, miren qué tremenda cosa. Se manifestó en la vida misma. Vieron que hay películas buscando la fuente de la vida y buscando no sé qué. Y el mundo mismo, a través de la ciencia, intenta ver de qué manera vivir eternamente. Cuando ya está solucionado. Si se manifiesta a tu vida, la vida que es Cristo, entonces conoces la vida eterna. Porque, ¿qué dice Juan? Os anunciamos la vida eterna. No le está diciendo, bueno, les anunciamos que le vamos a solucionar todos los problemas, las deudas que tienen con el banco, todo. Ni habla de eso, porque es tan secundario. Sí, bueno, obvio que tenemos que pagar nuestras cuentas y todo eso. Pero lo importante acá es nuestra vida eterna. Eso es verdaderamente significante e importante. Y Juan dice, les estamos anunciando la vida eterna. Forever, para siempre, no muere. El que está en Cristo ha vencido la misma muerte, porque así como Cristo resucitó, dice la Biblia, resucitaremos también con Él. Amén. Entonces Juan está diciendo, a ver, Él es Dios mismo que se hizo hombre. Yo estuve con Él. Yo hablé con Él, porque de hecho estuvo con Él. Yo lo toqué.
Y Él es la vida, y lo que le anunciamos a ustedes es la vida eterna. Todo lo demás que podamos llegar a anhelar o desear es nada comparado con la vida eterna. Qué bien que lo entendió el publicano aquella vez, cuando Jesús entró a ese lugar y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí donde estás, apúrate, date prisa, es necesario que vaya a tu casa. Fue a su casa, y este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo? Cuenta. Se arrepintió, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Que la mitad de sus bienes los regalaba a los pobres, y si en algo había defraudado a alguien, lo devolvía cuadruplicado. Se iba a quedar sin nada. Pero estaba feliz. ¿Por qué? Porque se encontró con el autor de la vida misma, con Cristo. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, todas las demás cosas que nos quitan el sueño pasan a un lugar tan lejano que ya no es el problema. Porque este hombre Zaqueo lo entendió. Pedro mismo, tan impulsivo y con a veces sus metidas de pata, pero cuando Jesús fue a buscarlo, él dijo: no, Señor, no suban a mi barca porque no soy digno. Y Pedro tenía su trabajo, tenía sus cosas, tenía sus barcas, trabajaba con otros. Bueno, algunos más osados dicen: y Pedro tenía una empresa de barcos. No sé qué tenía Pedro, pero dice: dejando las redes, decía. Dice: no, esto es mucho mejor que cualquier otra cosa. Y así podemos nombrar a tantos en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con la vida misma se soluciona nuestro problema existencial. Porque ¿por qué estamos vivos? ¿Qué hacemos acá en la tierra? ¿De dónde salimos? ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? Las preguntas filosóficas de todos los tiempos de los seres humanos. ¿Cuál es el problema? Que no se han encontrado con la vida misma, que es Cristo. La vida es Cristo. Entonces ahí ya sabemos de dónde venimos, de Cristo, porque Él es el autor de nuestra vida, es el dador de la vida. ¿Y para qué estamos? Y para honrarle, para servirle, para hacer su voluntad. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia Él. Entonces nuestro problema existencial desaparece. Entre tanto, tratamos de llenar el vacío que hay en nuestros corazones y en nuestras almas con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Lo vemos en cualquier lugar. Las personas se pierden en tantas cosas porque quieren llenar el vacío. Hay un vacío. Sin Cristo hay un vacío en el corazón. Dice el versículo 3: lo que hemos visto y oído os anunciamos. Nuevamente, lo que hemos visto y oído eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión. ¿Con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Están diciendo: les anunciamos esto, la verdad de Cristo, la luz de Cristo, para que ustedes también le conozcan, para que tengan comunión. Comunión quiere decir una unidad verdadera y perfecta con Cristo. Y cuando existe esa verdadera unidad con Cristo, entonces esa insatisfacción y ese problema que existe en las mentes y los corazones de los seres humanos desaparece. Porque ya nos sentimos bien, aunque tal vez no tengamos para pagar la garrafa que se terminó. Pablo hasta llegó a decir: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos.
Como diciendo, ¿cuál es el problema? Si el autor de mi vida, el que me formó, está conmigo, yo le conozco. Por eso Juan repite una vez, yo lo he visto, yo lo he oído. Y esto es lo que le comunicamos a ustedes, esto es lo que manifestamos, que Cristo es vida. Y queremos que ustedes que tengan comunión con Él. Y el que tiene comunión con Cristo tiene comunión con el Padre. Jesús mismo dijo, el Padre y yo somos uno. Y si nosotros estamos en unidad con Cristo, estamos en unidad con el Padre. Y el versículo 4 de este capítulo 1 dice, estas cosas os escribimos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tendrá que ver? Gozo, felicidad plena se cumpla en ustedes. ¿Y qué tiene que ver? Todo, absolutamente todo. Cuando Juan estaba escribiendo esto, la iglesia estaba siendo perseguida físicamente, ideológicamente, los encarcelaban, los echaban de los trabajos, los vendían como esclavos, los mataban, los crucificaban, los tiraban a los leones. Y Juan les está diciendo para que vuestro gozo sea cumplido. Cristo es la luz, Cristo es la vida. Y claro, porque ¿qué me importa que me coma un león si tengo vida eterna? ¿Qué me interesa que me vendan como esclavo si tengo vida eterna? ¿Qué me interesa padecer, sufrir momentáneamente si después tengo una vida eterna con Cristo? Por eso Juan escribe de esta manera, casi urgente, no es una de las cartas más largas e extensas, pero comienza diciendo lo que sabemos desde el principio. ¿Qué sabemos? Que Jesús es vida. Y dice, para que sepan que lo que yo estoy diciendo está real, yo caminé con Él, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Y es el verbo de vida, es la palabra de vida. Y todo aquel que está en Cristo tiene vida, tiene comunión con Él y comunión con el Padre. Entonces Jesús también dijo, Padre, a los que me diste yo no perdí ninguno. O sea que si estamos en Cristo, ¿quién nos va a poder separar de la mano de Dios? Nadie ni nada. Por eso los apóstoles, tantos cristianos, hermanos nuestros en la fe, que aparecen en la Biblia, hacían cosas que decían, pero está un poco loco esto. Los apedrearon, lo tiraron como muerto, se levantó y volvió a entrar a predicar de Cristo otra vez en la misma ciudad. ¿Por qué esa locura? Porque para mí el morir es ganancia, decía Pablo, porque si muero voy, ya arranco a disfrutar la vida eterna en el Señor. Y hay promesas además de Dios que dice que cuando Cristo vuelva, Tesalonicense, que cuando Cristo vuelva, los muertos, los que han muerto en Cristo ya resucitarán primero. Y los que estemos vivos y los que hayan quedado, seremos levantados, arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor. O sea que además tenemos esa promesa. Entonces, ¿cómo es que Juan dice, estas cosas os he escrito, os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido? Porque si entendemos esto, si le creemos a la palabra de Dios, cuál es nuestra condición en Cristo, entonces estamos felices sin que influya en esa felicidad nuestra situación momentánea.
Y uno puede decir, pero mi situación momentánea ya lleva bastantes años. Está bien, lo entiendo, pero eso es nada comparado con la vida eterna. Es nada comparado con la eternidad, con Cristo, el dador de la vida. Dice la Biblia que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Entonces, qué importante, ¿no? Analizar a veces por qué el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, a veces escribe ciertas cosas desde el principio de la carta. Dice lo que era desde el principio, de siempre, y que nosotros conocemos. Jesús es el verbo de vida. Entonces, nosotros vamos a cambiar eso por alguna otra cosa. Yo creo que no seríamos muy sabios, no sería algo inteligente. Porque el sistema, el mundo, nos puede ofrecer tantas cosas. Satanás mismo, cuando tentó al Señor, lo llevó allí a lo alto, le dijo, mira todas esas, iba a decir luces, pero no hay muchas luces. Las ciudades que ves, sus riquezas, todo. Si te postrás y me adorás, yo te doy todo eso. Hay muchas cosas que se nos pueden presentar en esta vida para corrernos de la verdadera vida que es Cristo. Por supuesto que sí. Y de eso se trata un poco el plan del diablo, el enemigo de nuestras almas, es hacernos confundir y creer que hay alguna cosa que sea mejor que la vida en Cristo. Bueno, sabemos que el Señor jamás hizo eso, ¿verdad? Que le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Y cuando se nos presente cualquier cosa delante, no debemos olvidar esto, que la vida está en Cristo. Es más, Él es la fuente verdadera de vida. ¿Cuál es el secreto para la vida eterna? El secreto para la vida eterna se llama Cristo. Se llama Jesús. Nosotros lo hemos encontrado. Claro, la manera de encontrarlo es a través de la fe. Y ahí es donde hay problemas. En las multitudes me refiero. Porque la Biblia misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos acercarnos a Dios. Y nosotros por fe creemos en el anuncio del Evangelio, creemos en Jesucristo, creemos lo que dice Juan, dice yo les estoy diciendo porque lo sé. Los apóstoles, cada uno estuvieron dispuestos a dar sus vidas para decir esta verdad. Y hasta el día de hoy siguen hombres y mujeres predicando esta verdad, nos incluimos y muchos dando sus vidas en muchos países que los persiguen, los matan, los encarcelan y siguen predicando esto. ¿Por qué será? Porque es la verdadera vida. No pueden callar la palabra de Dios. Amén. Pablo dijo una vez también, el apóstol, yo sé muy bien en quién he creído. ¿Y ustedes saben en quién han creído? Bueno, hemos creído en Jesús, el Cristo, que es la vida. Es el verbo de vida. Y el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Bueno, tiene muchas significancias, pero yo solamente voy a tomar una. Quiere decir que lo que respecta a Dios y su palabra es clara y es perfecta. No hay muchas complicaciones, no hay muchas vueltas. Las complicaciones y las vueltas las traen las religiones,
las filosofías, los pensamientos humanos, las estructuras que tenemos en nuestras mentes, a veces humanas. Eso complica las cosas. Pero Dios es luz. El que verdaderamente busca a Dios lo halla. Porque Dios es luz, Dios alumbra. Cuando Jesús vino a la tierra, vino para alumbrar, para hacer luz. En el libro de Juan, también en el Evangelio, se nos dice que el problema del ser humano, ¿cuál es? Es que amaron más las tinieblas que la luz. Rechazar la luz es amar las tinieblas. No hay un término medio. O amás la luz o amás las tinieblas. Y las tinieblas es constituirse enemigo de Dios. Y la luz es ser de Dios. Y la luz alumbra. Y por eso a muchos no les gusta o no nos ha gustado que se nos alumbre nuestra vida. Porque fallamos, porque cometemos pecados, porque hacemos cosas que nos avergüenzan. Pero tenemos que tomar una decisión frente a eso. O nos escondemos en las tinieblas o vamos hacia la luz que es Cristo para que nos limpie. Bueno, una es una decisión muy sabia y la otra es una decisión muy necia. Porque escondernos de Dios no podemos ni aún en las mismas tinieblas. Pero ir hacia la luz del Señor para que Él nos limpie, nos perdone, esa es la decisión correcta. Eso es ser sabio. Y en este tiempo debemos tomar decisiones todo el tiempo. Siempre estamos tomando decisiones. Cada día tomamos decisiones. Y tal vez algunos que nos estén escuchando hoy tengan que tomar esta decisión de decir, bueno, yo quiero realmente tener una vida eterna. Que lo decimos tan fácil, pero estamos hablando justamente, ¿saben de qué? De la vida eterna. A mí me encanta hacer este comentario cuando hablo de esto, ¿no? Es decir, ¿cuántos años pensás vivir acá? Bueno, el otro día estábamos viendo ahí un documental de una persona, 101 años. Otra 110, bueno, 120. No sé cuántos años pensás vivir. ¿Cómo podemos comparar esa cantidad de años con miles y miles y miles y miles de años, toda la eternidad, gozando de una vida plena en un lugar donde dice la Biblia que no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad? Entonces, es ser necio, aunque alguno se pueda sentir ofendido, cambiar eso por vivir lejos de Dios, ocultándose en las tinieblas, para vivir un par de años. ¿Y luego qué? Y algunos lamentablemente, digo lamentablemente porque es un gran engaño, dicen, bueno, total, me muero y listo. No me muero y listo, nada. Recién ahí comienza la cosa. Pero ahí está la gran diferencia entre aquellos que aceptaron la luz de Cristo, aceptaron su vida, y los que no. Porque el que acepte la luz de Cristo, el que acepte la vida de Cristo en él, entonces tendrá vida eterna. Pero la Biblia enseña que aquel que prefiera las tinieblas antes que la luz de Cristo, su eternidad será de condenación. Entonces, no es, bueno, yo he escuchado personas decir, bueno, una vez cuando me muera se me terminan todos los problemas. No, ahí van a empezar realmente, si ese es tu pensamiento.
Porque el pensamiento de alguien que está en la luz ni siquiera dice ese, dice, bueno, puedo tener un montón de problemas, dificultades, pero como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me da las fuerzas hasta el último instante. Y luego, cuando Él determine, yo iré a su presencia. ¿Verdad? Pero es una gran mentira, un gran engaño que vivir lejos de Dios, pero total, cuando me muera se termina todo y listo. No, no se termina nada. Y es importante, porque este es el tiempo para que nos acerquemos a Dios. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y es necesario que te encuentres con el que da vida eterna. Amén. Y cierro con esto. Cierta vez Jesús se acercó a una ciudad de Samaria y estaba allí una mujer que se acercaba a un estanque de agua, a un pozo para sacar agua, y Jesús le dijo que sacara para él, y ella le dijo, ¿por qué no sacas tú mismo? Bueno, Jesús termina diciéndole, bueno, si bebieres del agua que yo te doy, no tendrás sed nunca más. Y la mujer dijo, pero ¿cómo vas a sacar si no tenés balde para sacar el agua? Pero el Señor estaba hablando de su palabra, estaba hablando del mismo, de la vida eterna. Estaba diciendo, si me conoces a mí, si aceptás mi palabra, entonces vas a tener vida eterna. Si tomás de este pozo, vas a volver a tener sed. Está diciendo, las cosas del mundo, del sistema, son momentáneas, sirven para un momento y después ya no. Pero cuando venimos a Dios y tomamos del Señor, esto es para siempre. Amén. ¿Por qué no nos